Imagina que estás frente a una puerta que se abre solo con una contraseña que nadie te dijo. Empujas, tiras, incluso golpeas un poco, nada. De pronto te fijas en una pequeña inscripción. No digas no puedo, pregunta ¿cómo aprendo? Repites la frase en voz baja, giras la manija una vez más y, esta vez, la puerta cede con suavidad. Detrás hay un pasillo de posibilidades. A la izquierda, un letrero que dice talento nato. A la derecha, otro que dice esfuerzo inteligente. Y ahí, justo en medio, te espera una decisión que tomas sin darte cuenta todos los días. Ese pasillo es el territorio de Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck. Hoy voy a caminar contigo por él, paso a paso, para darte no un resumen académico, sino una experiencia que puedas sentir en el cuerpo y llevarte a tu próxima conversación, a tu próximo intento, a tu próximo reto. Porque este libro, en esencia, no va de motivarte por unos minutos, sino de ayudarte a instalar un sistema operativo mental que haga que tus esfuerzos rindan más, que tus errores pesen menos y que tu vida, en el trabajo, en el estudio, en el amor, pueda crecer desde adentro hacia afuera. Quédate conmigo y verás cómo una idea sencilla puede cambiar la manera en que te hablas, te mides y te levantas. Antes de entrar de lleno, déjame contarte de dónde viene todo esto. Carol Dweck es psicóloga e investigadora. Durante décadas ha observado a niños, atletas, ejecutivos, artistas y personas comunes enfrentarse a desafíos, fracasar, volver a intentar o rendirse. En esas historias detectó un patrón silencioso. No era el cociente intelectual lo que predecía el futuro. Tampoco el talento inicial, ni siquiera las oportunidades. Lo que marcaba la diferencia era la mentalidad. Esa creencia profunda y casi invisible que tienes sobre si tus capacidades pueden crecer o son un molde fijo para siempre. A eso Dweck le dedicó su vida, a probar con estudios y con vida real que lo que piensas de tu propia posibilidad se filtra en todo lo que haces. Y por eso escribió este libro, para que tengas un mapa claro que te permita elegir una actitud que te abra puertas, no que te las cierre. Si tuviera que condensarlo en una frase, te diría que la promesa central es esta. Tu potencial no es un destino escrito, es una curva que se extiende con práctica, feedback y persistencia inteligente. O dicho en palabras de la autora, la visión que adoptes de ti mismo afecta profundamente la manera en que llevas tu vida. No es poesía, es una brújula, y con esa brújula en la mano, avancemos. Ahora, la gran pregunta que late debajo de todo es simple y poderosa. ¿Qué separa a quienes crecen, se reinventan y perseveran de quienes se encogen ante la dificultad o se quedan atrapados defendiendo su ego? La tesis de Dweck responde con claridad. No es lo que sabes, sino la mentalidad con la que interpretas lo que ocurre. Hay dos lentes. Con una mentalidad fija, crees que tus capacidades son estáticas y la vida es un examen permanente de valía. Con el otro, mentalidad de crecimiento, asumes que puedes desarrollarte y entonces cada situación se convierte en un laboratorio. Mismo juego, distinto guión interno. Y con este contraste claro, entremos en las lecciones que el libro despliega una a una, como peldaños que se encadenan sin brusquedad. Principio 1. Dos lentes, dos vidas. Primera gran idea. El talento sin aprendizaje es una promesa que se marchita. El esfuerzo deliberado convierte promesas en realidad. Piensa en esa vez que alguien te dijo, qué inteligente eres, y tú sentiste el calor del orgullo, pero también el peso de no fallar la próxima. Dweck describe cómo la alabanza centrada en rasgos, tú eres X, te sube a un pedestal frágil. Si crees que eres el talentoso, cada error te amenaza. Si fallas, ¿qué queda de ti? En cambio, cuando trasladas la gloria a los procesos, me interesó cómo lo resolviste. Probaste varias estrategias. El error ya no es una condena, sino una pista. Es la diferencia entre vivir para parecer y vivir para aprender. Y sí, lo has sentido. El día que te atreviste a preguntar lo básico y saliste con más claridad que todos, ese día cambiaste de guión. Elegiste crecer. Con este cambio de foco, algo más se reordena. Principio 2. El error no te define, te informa. Segunda gran idea. El error no te define, te informa. Te lo pongo en una escena cotidiana. Presentas una propuesta, te la devuelven con cambios. Con mentalidad fija, lo sientes como juicio personal. No sirvo. Con mentalidad de crecimiento, lo conviertes en diagnóstico. Aquí tengo una oportunidad de ajustar el enfoque. Dweck lo muestra con evidencia. Quienes adoptan la mentalidad de crecimiento prestan atención al feedback y lo traducen en próximos pasos. Quienes se sienten evaluados como buenos o malos desconectan frente a la crítica. Lo has visto en carne propia. Ese colega que agradece los comentarios y vuelve con una versión mejor. O ese amigo que, ante un esto no funciona, se encierra en el silencio. La diferencia no está en la piel, está en el guión interno. Y ese guión se reescribe. A partir de aquí, los desafíos empiezan a tener otro sabor. Principio 3. El desafío como gimnasio. Tercera gran idea. Los desafíos son el gimnasio de tu cerebro y de tu carácter.
No se trata de buscar sufrimiento, se trata de elegir cargas que te estiren sin romperte. En el deporte se ve con nitidez. Los mejores no son los que ganan siempre, sino los que entrenan al borde de su capacidad, los que miden, ajustan, vuelven. En la empresa igual, equipos que se permiten prototipar, fallar barato y aprender rápido, acaban venciendo a los que viven protegiendo su reputación. En casa también, ese padre que felicita a su hijo por el intento y no solo por la nota, siembra raíces de una mente resiliente. Cuando eliges retos que te incomodan un poco, hacer esa llamada, presentar esa idea, estudiar ese tema que no es lo tuyo, le dices a tu sistema nervioso, aquí crecemos. Y casi sin notarlo, tu identidad deja de ser mármol. Principio 4. Tu identidad es un bosque, no una estatua. Cuarta gran idea, la identidad no es una estatua, es un bosque. Puede moverse, regenerarse, cambiar de forma. Muchas veces cargamos etiquetas como armaduras. Soy malo para las matemáticas, no sirvo para hablar en público, no soy creativo. Dweck desmonta esas frases con una palabra que vale oro. Todavía, no soy bueno en esto, todavía. Ese todavía abre un camino, le da permiso a tu yo presente de no ser perfecto. Y le da poder a tu yo futuro de convertirse en otra cosa. Piensa en algo que antes te parecía imposible y hoy haces con naturalidad. Manejar, liderar una reunión, vender una idea. Entre un punto y el otro no hubo magia, hubo práctica. Desde esta mirada, lo que dices y cómo lo dices se vuelve una herramienta. Principio 5. El lenguaje que construye mente. Quinta gran idea. Cómo elogias, cómo corriges y cómo cuentas tu historia moldea tu mentalidad y la de quienes te rodean. Dweck fue contundente con un hallazgo que cambió prácticas en escuelas y empresas. El elogio al talento puede sembrar miedo. El elogio al proceso alimenta el valor de persistir. Con la corrección ocurre lo mismo. Si solo señalas el error, la persona se encoge. Si señalas el camino, la persona se expande. Fíjate en la diferencia entre esto está mal y este paso puede ganar claridad si parecen detalles, pero son anclas. También lo son las historias que te cuentas. Si después de un tropiezo dices soy un desastre, te encadenas. Si en cambio dices necesito otra estrategia, te liberas. Con esta base conviene escuchar la voz de la autora más de cerca. La voz de Dweck y su brújula. Mientras avanzamos, quizá te estés preguntando, ¿y cómo suena la voz de Dweck? Es directa pero compasiva, científica pero cercana. Habla como alguien que se ha sentado con niños que lloran ante una mala nota y con ejecutivos que defienden su ego con discursos brillantes. Conoce el miedo a decepcionar y la tentación de aferrarse a lo que ya dominas. Por eso, cuando afirma que convertirte es mejor que ser, no hace un juego de palabras, ofrece una salida. Su propia trayectoria la moldeó. Pasó años obsesionada con el rendimiento y entendió que el rendimiento real es consecuencia del aprendizaje continuo. Otra línea que merece bolsillo. No se trata de juzgarte, se trata de dirigirte. Y con ese espíritu, llevemos las ideas a territorios concretos. Principio 6. Trabajo y liderazgo. Del ego a la cultura de aprendizaje. Empecemos por el trabajo. Imagina que te ofrecen un proyecto que exige habilidades que no dominas del todo. La mentalidad fija susurra. Podrías quedar en evidencia, mejor declínalo. La mentalidad de crecimiento propone otra cosa. Acepta, diseña un plan de aprendizaje, busca mentores, divide el reto en etapas. No es ingenuidad, es estrategia. Cuando planificas tu curva de aprendizaje, reduces el riesgo y multiplicas tu potencial. A nivel de liderazgo ocurre algo decisivo. Si un líder glorifica al talento innato y castiga el error, la gente se esconde. Si un líder modela aprendizaje, pide feedback, admite fallos, comparte sus iteraciones, la gente se atreve. Las culturas que crecen convierten los postmortems en clínicas de mejora y documentan lo aprendido para que el equipo entero suba un peldaño. Y con ese tono, la educación en casa y en el aula toma otra textura. Principio 7. Educación y crianza. Criticar menos, entrenar mejor. Padres y docentes tienen un poder inmenso en cómo los niños interpretan la dificultad. Si ante un 6 en matemáticas dices, no eres bueno para esto, cierras el horizonte. Si dices, vamos a encontrar la forma de practicar lo que más te cuesta, lo abres. Un cambio de frase, un cambio de destino. En el aula, plantear problemas desafiantes con espacio para el error crea seguridad psicológica. En casa, contar historias de tus propios fallos y aprendizajes enseña más que 1000 sermones. El mensaje no es todo esfuerzo vale, sino el esfuerzo adecuado, con estrategia y constancia, transforma. Si acompañas el esfuerzo con andamiaje, estrategias claras, micrometas, feedback específico, el niño aprende a disfrutar del progreso. Y cuando eso sucede, el deporte y el arte dejan de ser vitrinas y vuelven a ser laboratorios. Principio 8. Deporte y artes. Entrenar al borde.
En el deporte, la mentalidad de crecimiento se ve en la cancha. Los grandes no solo toleran el feedback, lo buscan con hambre. Un tiro fallado no es vergüenza, es dato. Un entrenador que elogia tu lectura del juego en el minuto 70 y sugiere cambiar el apoyo del pie en el remate, está formando cerebro táctico, no solo músculo. En las artes, igual, la práctica deliberada transforma lo que parecía un don en una progresión visible. No significa negar el talento, significa honrarlo con entrenamiento, y cuando esta mirada te habita, también cambia cómo te relacionas. Principio 9. Relaciones. Del así soy al así crecemos. En el amor y la amistad, la mentalidad aparece en silencios. Si discutes con tu pareja y tomas la crítica como amenaza personal, la conversación se vuelve trinchera. Si la tomas como información para construir puentes, aparece el nosotros. En la mentalidad fija, las personas son así y no cambian. En la de crecimiento, las personas son historias en curso. Amar desde aquí es aprender a preguntar qué patrón se repite en nuestras discusiones y qué microhabilidad podemos practicar para salir del bucle. Tal vez sea escuchar sin interrumpir o pactar una señal para pausar cuando sube la temperatura. Y desde este nosotros, más entrenable, volvamos a lo íntimo, tu día a día. Principio 10. Metas de rendimiento es metas de aprendizaje. Hay un giro fino y poderoso. No solo importan tus metas, importa su tipo. Las metas de rendimiento se obsesionan con el resultado, sacar 10, cerrar X ventas. Las de aprendizaje se obsesionan con la mejora de habilidades, dominar estas 3 técnicas, mejorar mi tasa de cierres, practicando 2 objeciones al día. Las primeras miden tu valía, las segundas entrenan tu competencia. Cuando usas metas de aprendizaje como columna, el resultado llega más sólido y con menos ansiedad. Una regla práctica: por cada meta de rendimiento, define 2 de aprendizaje y, como complemento, cambia cómo interpretas el esfuerzo. Principio 11. Esfuerzo inteligente, no esfuerzo ciego. La mentalidad de crecimiento no es trabaja más, es trabaja mejor. Esfuerzo inteligente significa práctica deliberada, estrategia clara, descansos programados, feedback específico y revisión periódica. Es mapear qué funciona, qué no y por qué. Si estudias, no repases al azar, practica recuperación activa, explica en voz alta, alterna materias. Si vendes, no repitas el guión, registra objeciones, ensaya respuestas, pide retro. Si lideras, no hagas más reuniones, define rituales de aprendizaje que reduzcan el ruido y mejoren la decisión. Y con este ajuste fino, surge un aviso importante. Principio 12. Cuidado con el falso crecimiento. Dweck advierte de una trampa: confundir mentalidad de crecimiento con frases bonitas sobre el esfuerzo. No basta decir esfuérzate y aplaudir horas invertidas. Si el esfuerzo no aprende, se estanca. El crecimiento real integra 3 cosas: reto que incomoda, estrategia que evoluciona y feedback que afina. Sin esas piezas, el discurso se vuelve decoración. Por eso, cuando escuches hay que echarle ganas, pregúntate: ¿ganas a qué, cómo y con qué aprendizaje medible? Esta precisión te salva de la ilusión de progreso, y para aterrizarlo en tu vida, volvamos a tus rutinas. Principio 13. 3 movimientos para hoy. Déjame llevar estas ideas a terrenos concretos. No voy a darte una lista fría, voy a dibujar 3 movimientos que, si los practicas, irán cambiando tu suelo. El lenguaje del todavía. A partir de ahora, cada vez que tu mente diga no puedo, agrega todavía. Si estás preparando una presentación y la primera versión sale torpe, en vez de soy malo para hablar en público, di no encontré la estructura adecuada todavía, voy a probar con 3 ideas centrales y ejemplos personales. Esa frase arrastra conducta, te obliga a diseñar el siguiente paso. Elige una parte por mejorar, inicio, transición o cierre, y pide feedback solo en ese punto. Así conviertes el todavía en plan. El elogio al proceso. Si lideras, un equipo, tu hijo, un amigo que te pide consejo, cambia foco. En lugar de qué genio, prueba con me gustó cómo descompusiste el problema, o noté que seguiste practicando incluso cuando ayer salió mal. Eso crea identidad de aprendiz. Contigo igual. Al terminar el día, pregúntate: ¿qué aprendí hoy? ¿Dónde me empujé un poco más? ¿Qué repetiría? Cambias el criterio de éxito, de salió perfecto, a yo crecí. El mapa de fricciones. Haz un inventario honesto de los lugares donde tu mentalidad fija te sabotea. Reuniones con gente más experta, correcciones, comparación. Para cada fricción un ritual. Si la fricción es la crítica, pide un minuto para respirar, anota lo que te sugieren y responde. Gracias, voy a probarlo y te cuento. Si la fricción es el perfeccionismo, entrega una versión beta antes. Si la fricción es la comparación, apaga el scroll y vuelve a tu métrica. ¿Estoy mejor que hace 3 semanas en esto? Y cuando estos movimientos se sostienen, aparece un cambio silencioso en tu identidad. Principio 14. Construir una identidad de aprendiz profesional. Sí, toca el ego.
No se trata de renunciar a sentirte competente, se trata de no atar tu valor a tener razón siempre. Una identidad de aprendiz dice, no sé, todavía, aprendo rápido. Dice, cometo errores y los convierto en próximos pasos. Curiosamente, quienes se permiten aprender acaban brillando más y por más tiempo. Su energía no se gasta en defender una imagen, sino en crear valor. Aún así, surgen dudas legítimas. Principio 15. Límites reales. Margen de mejora. ¿Qué pasa con la genética o con límites objetivos? ¿Todo es voluntad? Dweck es clara. Claro que existen diferencias y limitaciones reales. La mentalidad de crecimiento no niega la biología, la utiliza. Reconoce que el cuerpo, el cerebro y las circunstancias importan, pero sostiene que, dentro de ese margen, hay espacio amplio para mejorar, y enfatiza que solo el esfuerzo no alcanza. Hace falta calidad de práctica, guía adecuada, descanso y estrategia. Ajustemos el eslogan popular, no es si quieres puedes, es si practicas bien y de forma sostenida, podrás más de lo que hoy crees. Con ese realismo, miremos cómo mantener el rumbo cuando te tropiezas. Principio 16. Atribuciones que te empoderan. Cuando algo sale mal, tu cerebro busca causa. En mentalidad fija, suele culpar tu identidad. Soy un desastre. En mentalidad de crecimiento, miras factores entrenables, estrategia, tiempo, foco, habilidad específica. Cambiar la atribución no es autoengaño, es liderazgo interno. Di, no funcionó esta estrategia, me faltó práctica en X, voy a probar y medir Z. Ese lenguaje no maquilla, moviliza, y cuando lo conviertes en hábito, el día cierra distinto. Principio 17. Ritual de cierre. 3 preguntas para la noche. Vayamos a una escena final del día, cuando cierras la laptop o apagas la luz. La mentalidad se juega en lo que revisas en la noche. Si te evalúas desde la perfección, cualquier desvío duele. Si te evalúas desde el aprendizaje, cada pequeño paso suma. Cierra con 3 preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué haré distinto mañana? ¿Qué señal me dirá que voy mejorando? No es indulgencia, es método. Y, a fuerza de método, la historia cambia. Principio 18. Casos cotidianos. 2 carreras, 2 destinos. Tal vez te sirve una breve historia para cerrar el círculo. Imagina a 2 compañeros que inician el mismo puesto. A uno, desde el primer mes, lo llaman el crack. Al otro lo ven como promesa a pulir. El primero empieza a evitar tareas donde puede fallar, cuida su aura, se vuelve conservador. El segundo se expone a proyectos difíciles, pide feedback, anota lo que no sabe y diseña cómo aprenderlo. Pasa un año. ¿Quién creció más? La etiqueta de crack se volvió jaula, la etiqueta de promesa se volvió camino. El punto no es que a uno le vaya mal y al otro bien, el punto es que ambos podrían elegir el camino de la promesa. Y tú también. Para afianzar, vuelve a 2 frases de Dweck que conviene llevar a mano. La visión que adoptes de ti mismo afecta profundamente la manera en que llevas tu vida. Y convertirte es mejor que ser. De aquí demos un paso más. ¿Cómo sostener la mentalidad en equipo? Principio 19. Diseño de cultura. Mecanismos que anclan el crecimiento. En equipos, las intenciones se diluyen si no hay mecanismos. Instala rituales sencillos, revisiones de aprendizaje semanales de 20 minutos, donde cada quien comparte un error, un ajuste y una evidencia de mejora. Tableros visibles con metas de aprendizaje por rol, rotación de retos para evitar zonas de confort, y un lenguaje común para el feedback. Lo que veo, lo que sugiero, cómo lo medimos. Un líder que hace visible su propio proceso. Esto no me salió, aquí lo aprendí, esto haré distinto. Crea permiso. Con estos anclajes, el crecimiento deja de depender del ánimo del día. Y cuando esa estructura está, el todavía se convierte en cultura. Principio 20. Plan de 30 días. Del discurso al hábito. Para terminar de amarrarlo, propone un mini plan de 30 días. Semana 1. Auditar lenguaje. Registra 3 frases fijas que repites y tradúcelas a todavía con un siguiente paso. Semana 2. Un reto talla y media. Elige un desafío que te estire y declara públicamente tu meta de aprendizaje. Semana 3. Feedback con guión. Pide retro a 2 personas usando 3 preguntas. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Y por qué? ¿Qué probarías tú? Semana 4. Consolidar evidencia. Documenta tu progreso con ejemplos concretos, un párrafo mejor escrito, una objeción resuelta, un tiempo reducido. Al final, celebra el proceso, no solo el resultado. Este plan convierte el libro en músculo, y es aquí cuando volver a la escena inicial cobra sentido. Volvamos, entonces, al principio, a esa puerta que solo se abría cuando cambiaste la pregunta. Aquella inscripción no era un adorno, era un pacto contigo. Cada vez que te sientas tentado a demostrar lo que ya eres, detente y pregúntate qué puedes aprender aquí. Cada vez que la crítica te pique, respira y conviértela en un mapa. Cada vez que el miedo a fallar te susurre, no lo intentes, escucha otra voz. Inténtalo, mide, ajusta,
Mañana estarás un poco más lejos. No necesitas destruir a tu yo de ayer, necesitas liderarlo hacia mañana. Y mientras caminas, recuerda que este libro no te pide fe ciega, te pide disciplina amable. Si estás emprendiendo, esto implica elegir problemas que te queden medio talla arriba, medir tus avances en aprendizajes, no solo en ingresos, y construir una cultura donde la curiosidad sea valor. Si estás estudiando, implica reemplazar la obsesión por la nota por la obsesión por el progreso, y diseñar rutinas que mezclen comprensión con práctica. Si estás liderando, implica reconocer en público tus propios errores, para abrir permiso a que los demás aprendan e instalar mecanismos de feedback que se sientan seguros y útiles. Y si simplemente estás viviendo, implica hablarte con respeto, con firmeza y con ese todavía que alarga horizontes. No quiero que termines este episodio pensando, qué bonito suena. Quiero que termines con una decisión pequeña y concreta. Elige un área donde te hayas contado una historia fija. Yo no soy de números, no sirvo para vender, no sé decir que no. Y formula tu próximo paso con mentalidad de crecimiento. No soy de números todavía. Esta semana voy a aprender a leer 3 indicadores clave y practicar con un caso real. O, no sé decir que no todavía. Voy a describir 3 frases de límites sanos y las voy a usar en la próxima petición. Esa acción, y no el discurso, cambiará tu camino, y cuando la practiques, descubrirás algo sencillo y poderoso. El progreso se siente. Cierro con una imagen que a mí me gusta. Tu mente es como un jardín en la azotea. No la ves desde la calle, pero sientes su clima en tu vida. Si está descuidado, hay malezas que trepan por todas partes. Si lo cuidas, aparecen flores que perfuman hasta lo que haces sin mirar. La mentalidad de crecimiento es esa decisión cotidiana de regar, podar, sembrar. Es menos espectacular que un golpe de suerte, pero más confiable. El éxito, ese que dura, ese que te hace dormir en paz, no llega por accidente, llega porque, cada día, elegiste ser aprendiz, elegiste cruzar la puerta diciendo, ¿cómo aprendo? Elegiste convertirte. Y ahora te pregunto, para cerrar de verdad, ¿qué pasaría si hoy, solo por hoy, actúas como la persona en la que quieres convertirte mañana? ¿Qué conversación tendrías? ¿Qué intento harías? ¿Qué error agradecerías al final del día? La respuesta a esas preguntas no está en el libro, está en tu voz. Toma aire, da el paso. Que mañana, cuando vuelvas a escuchar esto, puedas decirte con calma, no era magia, era práctica, paciencia y el coraje de mirar mis límites con cariño. El crecimiento no llega con suerte, llega con conciencia. Y hoy tal vez ya comenzó.